Escribir y leer en español con Verónica Vargas. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Verónica Vargas y hoy vamos a aprender cómo se escriben las fechas. Hoy vamos a ver cómo se escriben las fechas. Lo primero que te voy a decir es que en los países occidentales los años se empiezan a contar a partir de el nacimiento de Cristo. Para la mayoría de las personas, Cristo nació en una época y fue en el año cero. El año cero es el que determina entonces nuestro calendario. Cuando estamos hablando de fechas cercanas al año cero, lo correcto es hablar del periodo anterior como antes de Jesucristo. Estas son las abreviaturas que se usan para hablar de periodos anteriores al año del nacimiento de Cristo. Por ejemplo, se dice el año 3 antes de Jesucristo, se escribe así: antes de Jesucristo, antes de Cristo o antes de Cristo. Estas son las formas correctas de escribir esos años y no decir, por ejemplo, en el año -3 o en el año -2. Eso estaría incorrecto porque no estamos hablando de una regla numérica matemática, sino que estamos hablando de años. Esto está mal. Si hablar como un periodo negativo a los años antes del nacimiento de Cristo no es correcto. Después del nacimiento de Cristo se habla después de Jesucristo, después de Jesucristo, después de Cristo y después de Cristo. Esto es lo primero que tienes que saber. Después, hay un formato básico en la escritura de las fechas que son día, mes y año. Si hay un lugar que mencionar, que eso se hace especialmente en las cartas, entonces se pone el lugar, por ejemplo, Ushuaia, coma, se separa por una coma y después viene día 20 de enero de 1999. Ese es el formato básico y el más utilizado. Hay algunas veces en que las fechas se escriben enteramente con letras, y eso es en escrituras públicas, en actas notariales y cheques bancarios. Estos son documentos especiales en los que no puede haber error de interpretación ni de nada, entonces por eso es que se pone con letras, 20 de octubre de 1989. Hay veces en que se escribe enteramente con números y sin blancos de separación entre ellos. Por ejemplo, lo encontramos en documentos bancarios o comerciales. Esto se hace para evitar fraudes o para evitar dudas o alteraciones en las fechas, que como documentos bancarios son más delicadas, entonces hay formas de escribirlos. Y por ejemplo, las fechas se escriben con guiones, 23.899, con barras 23.899 o 23.899. Acá fíjate que este es un número arábigo para hablar del mes y este es un número romano, que también está bien. O directamente se usan puntos, ¿ves? Y el detalle es que pueden usarse los 4 números para indicar el año o solamente los 2 finales. En este caso, en el caso de los documentos bancarios y comerciales, no es recomendable poner un 0 adelante, sino que en las fechas o en los números que son inferiores a 10, dejarlos solos. ¿Sí? Por ejemplo, hasta el 9 se deja así, no 09, sino que 9 u 8 y no 08. Bien, a veces hay una duda de cómo escribir los años. Recuerda que yo te hablaba del año 0. Hay ciertos periodos de la historia en los que se utiliza el artículo el para referirse al año. Desde el año 1 al 1100 se utiliza el artículo. Por ejemplo, la conquista del reino visigodo duró 15 años, del 711 al 726, y acá estaría el artículo, ¿sí? De el o del. Recuerda que esto va para el año 1 al 1100. Después del año 1101 a 1999 ya se le quitó el artículo, ¿sí? O sea que esos periodos de tiempo en la escritura no llevan artículo. Estas reglas, por supuesto, las pone la Real Academia Española y son las que se respetan en todo el mundo.
Por ejemplo, Colón partió en 1498 y no en el 1498 en su tercer viaje a las Indias. Luego del 2000, a partir del 2000, otra vez empezó a usarse el artículo el. Entonces, fui a Europa en el invierno del 2000 o iré al Caribe en el 2010. Ahí empieza a usarse el artículo de nuevo. El artículo el es obligatorio utilizarlo cuando se menciona la palabra año. Entonces, 6 de mayo del año 2001. Del, ahí ya está el artículo puesto. Viste que en vez de decir de él se contrae, es decir, se juntan las dos palabras y se pone del. Ahora, el uso de la preposición de en las fechas, antes de la palabra del mes, en el mes de enero, y no se dice en el mes enero, sino que en el mes de enero, y como lo vimos al principio, entre el día y el mes y el año, 20 de febrero de 1999. Ahí es cuando se usa la preposición de. Cuando se usa en, que es otra preposición, antes de escribir el mes, estamos en mayo. Y antes de escribir el año, llegó en 1990. Vamos a ver algunos detalles en la escritura de las fechas que es necesario que sepamos. Si habrás visto, lo importante acá es que la escritura del año no lleva punto, ¿sí? No se pone 1293, sino que va así, va todo seguido. No llevamos punto porque no estamos hablando de cifras matemáticas ni de cuentas que sacar. Solo en los países anglosajones, es decir, en los de habla inglesa, se pone primero el mes, luego el día y después el año en las fechas. Febrero 15 de 1993. Eso se escribe en los países de habla inglesa, no en los países de habla hispana. En los documentos científicos y técnicos, el orden es año, mes y día, ¿sí? Estas son reglas internacionales que son las que tenemos que acatar todos para poder entender y hablar el mismo idioma. Espero que esto te haya servido. Vamos a ir viendo de a poco algunas cosas o algunos temas relacionados a la redacción, así vamos ampliando nuestro conocimiento a la hora de escribir. Te voy dejando y nos vemos en un próximo video.